Muy bien, ya estamos muchos de los participantes. Bien, bienvenidos a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la webinar de Later Técnicas no verbales, de la mano de nuestras compañeras Natalia Márquez y Irene de Ancos. Vamos a estar 50-55 minutos de exposición y luego tendremos 5 minutos de preguntas. Mantendremos nuestros tanto vídeo como audio apagados, por favor. Y lo que haremos es que a lo largo de la exposición podéis hacer preguntas y dejarlas si os surgen o bien al final, pero bueno, mejor a lo largo de la webinar, y al final les plantearemos las preguntas a nuestras compañeras. Brevemente os presento a Natalia. Natalia es neuropsicóloga de UDEN, que es la unidad de neuropsicología de Junti-EOS, y es especialista en evaluación neuropsicológica, sobre todo en niños. Irene de Ancos es psicóloga del departamento de R&D de Junti Psychometric y está especializada en pruebas psicométricas. Y bueno, muchas más cosas, ¿no?, de ellas dos, pero principalmente eso para haceros un poco la presentación. Y van a compartir entre ambas la presentación, ellas irán coordinándose e irán presentando cada una de las partes. Sé que hay mucha gente de compañeros de Colombia que están en esta webinar porque se ha publicitado también allí de la mano de Junti Colombia, así que bueno, bienvenidos a todos, buenos días allí y buenas tardes por aquí, por España. Así que sin más, cuando queráis, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Antes de nada, pues saludaros a todos y también quería que viéramos cuál va a ser el recorrido que vamos a hacer en estos 50 minutos. Primero vamos a hacer una breve descripción de la batería y hablaremos también de su fundamentación teórica, también qué materiales componen el Later y qué pruebas hay y cómo se aplican, un poco sobre corrección e interpretación de los resultados y unas conclusiones finales. Así que vamos a ello. Lo más destacado es que se trata de una batería que evalúa de forma no verbal, es decir, que no se utiliza ningún lenguaje hablado. Durante toda la aplicación estás completamente en silencio, que al principio parece así como incómodo, pero luego cuando entras en la dinámica es bastante fácil comunicarse y la verdad que está bien. Entonces, como decíamos, es una batería que evalúa la función cognitiva, expresando un cociente intelectual no verbal. Contiene 2 grupos de pruebas. La batería cognitiva, por un lado, compuesta por 5 pruebas relacionadas con la visualización y el razonamiento, y otras 5 pruebas que están dentro de la batería atención y memoria, que están relacionadas con atención, interferencia y memoria. El objetivo, como hemos dicho, es la evaluación de la función cognitiva, de las funciones ejecutivas y de la atención y memoria. La administración es individual y dura aproximadamente 80 minutos y tiene un rango mega amplio de edad que comprende entre los 3 y los 75 años. Así que está muy bien porque con esta batería puedes evaluar a niños, adolescentes y adultos. La corrección es de forma online a través de la plataforma, cosa que ayuda bastante también. Bueno, hola a todos. Como ha dicho mi compañera Ana, yo soy Natalia y bueno, nos iremos coordinando Irene y yo, así que al principio nos turnaremos para ir presentándonos la batería y bueno, Irene ha hecho una breve descripción una breve aproximación y a lo largo de toda la hora de hoy pues iremos viendo en qué consiste. Así que muchas gracias a todos por acompañaros y bueno, vamos a empezar explicando qué es lo que fundamenta, ¿no? Qué sentido tiene el desarrollo de esta batería no verbal. Y es que es muy importante, ¿no?, la identificación y el tratamiento, por supuesto, temprano. Es decir, es un hito fundamental de esta batería que se puede aplicar desde los 3 años, ¿no?, para estos niños, en este caso, que presenten dificultades. Entonces, cuando se plantea, ¿no?, realizar esta batería, el Later, pues surge como necesidad, como respuesta a necesidades que hay al final
en nuestra profesión. Una de ellas es dar esa identificación, ese tratamiento temprano, ¿no?, a niños de una edad temprana. Otra de ellas es que no esté influida por el área verbal, por el lenguaje. Veremos que, ¿no?, trabajamos con muchos niños que a esa edad aún no han logrado el lenguaje, no tienen un lenguaje apropiado, niños con, ¿no?, trastornos de lenguaje, niños con problemas de adaptación por el idioma, ¿no?, pues que provienen de un idioma o que proceden de familias que en casa hablan un idioma diferente. Entonces, las baterías que conocemos, muchas baterías clásicas para valorar ese funcionamiento cognitivo, implican respuestas verbales. En cambio, el Leiter lo que requiere son respuestas motoras. Entonces, lo que hace es que no tengamos esa limitación que tenemos en el caso de otras muchas baterías que todos conocemos para medir el cociente intelectual, ¿no?, el nivel de funcionamiento en diferentes procesos cognitivos. Otra de las necesidades a las que responde el Leiter es que es sensible a pequeños cambios, a pequeños incrementos, y podemos ir viendo, una vez que empezamos con la intervención, a trabajar con niños, adolescentes, adultos, con la población con la que estemos trabajando, con el sujeto que estemos trabajando, nos van unas medidas que veremos que son de crecimiento. No solamente nos da una puntuación, nos dice está medio, alto o bajo, sino que nos va a permitir ir viendo cuál es la evolución de esa persona conforme vamos trabajando con ella. Y también surge como respuesta a una necesidad para planes de transición al mundo laboral. No solamente estamos hablando de niños, que hemos dicho que en edades tempranas surge esta necesidad de evaluación, sino también en adolescentes o adultos, ese paso al mundo laboral en adolescentes es una batería muy eficaz de cara a ver esa evolución, ese crecimiento que ha ido logrando el individuo. Pues ahora vamos a pasar a cuál es la base teórica de la batería. El modelo que se encuentra en la base teórica del Leiter es el modelo jerárquico de Kattenhorn y Carroll, que presenta una teoría con 3 estratos de habilidades cognitivas. En la cima se encontraría el factor G, que se define como la habilidad general para realizar manipulaciones mentales complejas. En el segundo nivel estarían los 8 dominios de habilidades relacionados con la conceptualización, el razonamiento y la visualización. Y luego, por último, en el tercer nivel se encuentran ya las habilidades más específicas. Así que esa sería la base teórica del Leiter. Vale, pues partiendo de esta fundamentación teórica, ¿no?, lo que todos, bueno, pues conocemos, que parte de diferentes sistemas más básicos hasta llegar a ese nivel de inteligencia, ese factor G, pues lo que nos permite la batería del Leiter es ir viendo, basándose en ese modelo, diferentes subtests, diferentes pruebas, ¿no?, que nos van a permitir extraer diferentes conclusiones, diferentes modos de ejecución en los niños, adolescentes, adultos a los que se lo apliquemos, lo cual nos va a permitir ver cuáles son los índices, el procesamiento en cuanto al funcionamiento cognitivo, por tanto al cociente intelectual, en este caso no verbal, hemos dicho una batería no verbal, así como a los procesos de atención y memoria, lo que nos va a permitir extraer índices sobre la capacidad, la competencia de esa persona en memoria, memoria no verbal y velocidad de procesamiento. Y por último, la batería también incluye un test que se rellena por el examinador, que es una escala de observación que nos permite recoger información en base a lo que el examinador observe durante la aplicación de la prueba sobre diferentes procesos y bases, ¿no?, como la energía, emociones, regulación, ansiedad, reacciones sensoriales, nivel de actividad, percibida por el examinador a la hora de la aplicación de las pruebas. Entonces, como veis, pues la batería se divide en diferentes aspectos, en diferentes ámbitos que tienen que ver uno con el cognitivo, otro con la atención y memoria, y una última escala de observación que nos va a permitir extraer información sobre su cociente intelectual, su capacidad de memoria no verbal, su velocidad de procesamiento y su nivel de funcionamiento socioemocional. Todo ello a través de las
de los 11 subtest que veis a vuestra derecha. Lo que vamos a hacer ahora es proceder a, bueno, más adelante, a explicaros cada uno de los subtest, ¿no? Y veremos, bueno, pues qué es lo que nos aporta cada uno de ellos. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son los materiales que componen toda la batería. Todos los materiales vienen incluidos en esta mochila, que hace como más cómodo el transporte, aunque aún así sigue pesando una locura esto, pero bueno. Dentro de la mochila estaría el manual técnico, donde recoge toda la administración, interpretación, fiabilidad, validez, lo que es el manual técnico. También además cuenta con un cuadernillo de estímulos y otro atril que se colocarían aquí en el marco para apoyo. También estarían los cuadernos de registro, cuadernos de respuesta, además de una guía de gestos y todo el material manipulativo, como son figuras de goma, tarjetas, bloques, todo esto que iremos viendo cómo se utilizan en las diferentes pruebas. Todo lo que se necesita para la administración está incluido en la mochila. Rotulador y cronómetro también, por si acaso se te ha quedado sin batería el móvil. Ahora me gustaría que fuéramos pasando, que viéramos en detalle algunos de los materiales que vienen, como por ejemplo la guía de gestos, que como se trata de una batería no verbal, el lenguaje que se va a utilizar para las diferentes pruebas son los gestos. Para hacerte una idea, se entrega al examinador esta guía, con gestos orientativos. Por ejemplo, en el gesto 1 es para mostrar si estás de acuerdo, que sería solamente el asentir. También tenemos el gesto 9, que es el para decir que lo está haciendo bien, que sería aquí el ok o con el pulgar para arriba, pero insisto en que solamente son gestos orientativos y que el examinador puede utilizar los gestos con los que más cómodo se sienta y con los que mejor consiga comunicarse con el evaluado. También quiero que nos fijemos ahora en el cuadernillo de registro, que se trata de un cuaderno en el que se van registrando y puntuando todas las respuestas que da el evaluado a cada una de las pruebas. Tiene dos partes. Una que está en la primera hoja, en la parte superior, donde se registran los antecedentes y datos personales, y una segunda parte donde se encuentran todas las pruebas y los ítems que la componen. Todas, o sea, aquí por ejemplo tenemos la de figura fondo, la prueba 1 de figura fondo, pero todas las pruebas van a tener las mismas partes, que son los detalles de la prueba, que es donde se presenta, donde se muestra la edad de aplicación, cuándo tienes que parar de aplicar la prueba, los materiales que necesitas, cómo se puntúan, unas notas aclaratorias específicas de cada prueba. También consta de las observaciones del evaluador, que es una parte en la que el evaluador puede escribir como todos los detalles cualitativos que hayan ido ocurriendo durante la aplicación de la prueba y que él crea que son importantes para luego su corrección. También siempre están los gestos orientativos que se podrían utilizar en esta prueba. Y luego también están por aquí, estarían también los puntos de inicio, que se trataría del primer ítem que se aplicaría dependiendo de la edad del evaluado, que además es de práctica, como veis que tienen una P. El ítem de práctica es un ítem en el que el evaluador explica qué es lo que tiene que hacer con gestos, claro, porque no se habla, explicaría con gestos qué es lo que el evaluado tiene que hacer durante esta prueba. Se aplicaría, o sea, tendría la oportunidad el evaluado de responder con 3 intentos. Vamos a ver mejor con un ejemplo cómo sería el criterio de reinicio. Mira, imaginémonos que estamos evaluando a un niño de 12 años. Entonces empezaríamos aquí en el ítem 5. Si tras los ensayos de práctica el niño no es capaz de dar una respuesta correcta tras 3 intentos, en vez de ir al ítem anterior, lo que se iría es utilizar el criterio de reinicio y te irías al punto de inicio anterior. Aquí en este ejemplo, cuando el niño ha conseguido hacerlo bien y se va puntuando el total. Pero en el caso de que el niño no consiga hacer de forma autónoma, dar una respuesta correcta de forma autónoma, ni en su punto de inicio ni en el anterior,
se puntuaría con 0 directamente esta prueba. Aquí además podéis ver símbolos que aparecen a lo largo de todo el cuaderno de registro que van ayudando al evaluador a entender bien cómo aplicar. Por ejemplo, la P de práctica, los puntos de inicio, si hay una F es que se utilizan figuras de goma, que suelen ser las partes de niños más pequeños, que es con tiempo, así un poco como todos los símbolos que aparecerían. Vale, pues ahora vamos a seguir explicándolos en qué consiste cada una de las pruebas, cómo hay que aplicarla, ¿no? En qué consiste y qué es lo que nos permite conocer. Antes de ello, pues para que veáis, porque muchas veces suena un poco extraño cómo es la aplicación de esta prueba, ¿no? Cómo se coloca el evaluador, cómo puede ver las respuestas. Entonces, el evaluador siempre se va a colocar, hay algunas pruebas que te lo van indicando, ¿no? Cómo se tiene que situar, pero habitualmente es esta la posición, como veis en la imagen, pues el examinador se va a situar al lado, ¿no? Del evaluado para poder ir viendo las respuestas que este da y facilitar la aplicación de los ítems. Entonces, vamos a empezar a ir viendo las pruebas que componen la batería cognitiva. Después veremos las pruebas que componen la batería atencional y la socioemocional. Para la batería cognitiva, lo que nos va a permitir después obtener ese índice de cociente intelectual no verbal son estas 4 pruebas que veis ahí, esos 4 subtests, más tenemos un subtest extra, la prueba de patrones visuales, que es una prueba opcional que se aplicaría en aquellos casos en las que una de las 4 pruebas anteriores por algún motivo se vea comprometida, ¿vale? No podamos utilizarla. Aún así, sí que la podemos aplicar para extraer información específicamente de ese subtest, pero no se va a incorporar dentro de esa puntuación como índice general. Vamos a ver la primera prueba, si os parece. La figura de fondo, pues en lo que consiste van a ser figuras o imágenes que están escondidas en un dibujo dentro, o sea, los estímulos pueden ser más o menos complejos y el sujeto, el individuo, los tiene que encontrar dentro de esa imagen. Es decir, tiene que señalar dónde se encuentra la figura que va a ver en la tarjeta, dentro del cuadernillo de estímulos. Aquí tenéis, bueno, pues como se verían, ahora vamos a ver un vídeo que creo que es mucho más representativo y se puede ver mucho mejor cómo es la aplicación. Simplemente señalaros pues, que los materiales que se necesitan serían el libro de estímulos y las tarjetas. Y cuando se empieza siempre en función de la regla de inicio por la edad que tenga el niño y se termina cuando hay 6 errores consecutivos. ¿Qué es lo que nos permite esta prueba, esta subescala, conocer qué procesos cognitivos? Bueno, pues nos estaría hablando cuando aparecen dificultades, estaría relacionado con flexibilidad cognitiva, con la capacidad de discriminación y reconocimiento visual, con la función de cambio perceptivo, escaneo, ¿no? La prueba de búsqueda o escaneo visual para ver pues, si puede haber alguna dificultad en ese scanning, en ese escaneo a la hora de buscar un estímulo, pues, que puede estar luego después relacionado con problemas en la lectura, etcétera, con habilidades gestálticas, estrategias de búsqueda, también de organización, de planificación, discriminación visoespacial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con orientación y procesamiento visoespacial, y también se aparecen dificultades por impulsividad o por inhibición. Os decía antes mi compañera Irene que aparece en el cuadernillo, bueno, siempre en cada una de las pruebas, la posibilidad de apuntar orientaciones, y creo que es una prueba, ¿no? El Later es una prueba que nos da mucha información si vamos sobre cómo es la ejecución en las tareas. Después de una puntuación baja, estoy adelantando un poco a la de interpretación, pero cuando vamos a tener una puntuación baja o alta, siempre nos va a permitir apuntar como lo ha hecho el niño, la posibilidad de ver qué funciones pueden estar alteradas en base, ¿no? relacionadas con esa tarea. Si os parece, vamos a ver el vídeo para que veáis en qué consiste. Vamos a ello.
lleva su ritmo. Como veis, ahí tenéis la postura del examinador. Por supuesto, tiene audio, porque no se habla. Y bueno, pues ahí el examinador lo que está haciendo es indicarle, este sería el ítem de práctica, que cada una de las tarjetas tiene un símbolo, una imagen que tiene que buscar y le está explicando con cuál se corresponde. Lo que tiene que hacer es localizar esa figura dentro de la imagen. Aquí creo que se ve bastante mejor, porque lo podéis ver, como la figura de la derecha, ¿no? Se corresponde, ¿no? Como señala con el gorro del payaso, o la figura que hay en medio se corresponde con la camiseta, ¿no? La figura de la muñeca. Vais viendo en qué consiste, ¿no? Y qué es lo que tiene que ir señalando o en qué se tiene que ir fijando. Este sería el ítem de práctica. Como habéis visto, primero el examinador lo muestra y después el examinado tiene que repetirlo y volver a señalar lo mismo. Es decir, lo que nos aseguramos es que no solamente sabe hacer ese ítem, sino que ha entendido, ha comprendido en qué consiste esa instrucción. Y después vamos a ir viendo, como veis, los ítems se van volviendo más complejos, son figuras más pequeñas dentro de esa imagen que incluye muchos más elementos. Vale, bueno, si queréis, más o menos podéis haceros una idea, ¿no? De cómo van siendo. Las tarjetas siempre van ordenadas, van por números y siempre las tenemos que ir situando delante del examinado en el orden que nosotros como examinadores tenemos impuesto, ¿no? Pues sería la tarjeta 1, 2, 3, ir buscando los estímulos. Nada, yo creo que este está bastante claro. Volvemos. La segunda de las pruebas sería esta de completar formas, que consiste, bueno, en identificar formas unitarias a partir de sus partes separadas. ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene que hacer aquí, bueno, el niño o el sujeto? Pues señalar el lugar donde aparece la figura de la tarjeta. Lo que pasa es que en la tarjeta va a aparecer, digamos, separada. Va a aparecer, digamos, a trozos en diferentes partes. Entonces, ¿dónde se encuentra? Junta en el dibujo, en el cuadernillo, ¿no? En la imagen que va a ver en el cuadernillo o en el atril. Entonces, ¿qué materiales necesitamos? Pues el cuadernillo de estímulos o el atril en función de la edad, las figuras geométricas de goma, las tarjetas o bloques. Es decir, en función de la edad va a haber unos materiales u otros que vamos a necesitar. La regla de terminación, pues igual que antes creo que eran 6, pues serían 7 errores consecutivos. ¿Y qué funciones estarían implicadas en esta tarea? Bueno, pues flexibilidad cognitiva para poder relacionar las partes y el todo. Movilidad visoespacial, la capacidad de rotación mental de imágenes. Análisis y organización perceptiva, es decir, pues es una tarea que tiene mucha carga visoespacial y visoperceptiva. Además, la manipulación, también visoespacial. Y la habilidad gestáltica, ¿no? La discriminación entre figura-fondo. Si os parece, vemos el vídeo, porque aquí la imagen que veis, ¿no? De la pelota sería una de las tarjetas y tendría que señalar dónde está. Se ve bastante sencillo, pero como veréis,
¿no? Pues la tarea se va complicando en función de la edad. Lo que veis aquí al principio sería lo que el niño ve, ¿no? Pues en este caso en el atril. Y bueno, pues primero el examinador, ¿no? ¿Veis los gestos? ¿No? El examinador indica que primero lo va a hacer sacando cada una de las fichas, las va a su posición, ¿no? Y mediante gestos le va indicando que cada una de las partes, ¿no? Están juntas y son iguales. Natalia, creo que te hemos ¿No? perdido un poco, que se te está cortando. Ah, sí, ¿me escucháis ahora? ¿Ahora ya? Vale. Os decía que en el vídeo vamos a ir viendo diferentes imágenes, pero el examinador primero le explica, ¿no?, cómo cada una de esas imágenes están juntas y tiene que buscar cuál es la casilla, la tapa que corresponde. Aquí veis otro y además como es rojo se ve mucho más. En este caso ya el examinador no le va a explicar nada y en el primer, en este caso la niña tiene que ponerlas en la misma posición que las ha puesto el examinador. Aquí las va poniendo, como veis, tienen que llevar un orden y la figura, la ficha que ella pone en la ranura sería las partes con las que se podría formar la figura que hay arriba. Así podéis ver, pues, cómo parte desde figuras muy infantiles, ¿no?, para niños más pequeños y cómo se va incrementando en dificultad conforme va avanzando. Las clases con las que se formaría ese todo, esa figura, todo, ¿vale? Estarían juntas. Vale. Pasamos a la siguiente prueba, que sería la clasificación y analogías. En este caso lo que tiene que hacer el sujeto es clasificar los objetos o los diseños geométricos, ubicando esas figuras geométricas agrupadas, bien por color en niños más pequeños, o bien en el bloque, en la ranura correspondiente, según la analogía. ¿Para ello qué necesitamos? Bueno, es que leo que me quedo entrecortada, pero no sé si me escucha bien ahora. Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, pues yo sigo, ¿vale? Si acaso queda alguna duda o no se me escucha bien, pues al final en las preguntas me pedís que lo repita y ya está. Que os decía, bueno, pues, ¿qué necesitamos? El cuaderno atril, las formas geométricas y los bloques. La regla de terminación son 7 errores consecutivos y en esta tarea tenemos implicadas numerosas funciones, como son la categorización, razonamiento inductivo, abstracción, formación de conceptos, conceptualizaciones, ¿no?, abstractas en cuanto al espacio y de diferentes tipos de patrones, la comprensión de reglas, razonamiento deductivo, organización perceptiva, ¿no?, colocar las partes, la relación también entre las partes y el todo, y la impulsividad y la inhibición. Tenéis diferentes imágenes arriba para niños más pequeños en qué consiste, que tendría que ver con la clasificación, y abajo pues cómo sería esa búsqueda de analogías. Si esta va con esta que pongo aquí, pues con cuál irá. Digamos que sería la instrucción verbal y ahora vamos a ver en el vídeo cómo se expresaría, ¿no?, cómo sería dentro de este test no verbal. Vamos a ello. Estas son las casillas que el niño va a hacer en el cuadernillo, ¿no?, en el cuaderno de estímulos. Te vuelve a cortar, Natalia. Bueno, hemos perdido del todo, creo. Y ahí Ah, no, veis, mira. a mí,
Ah, veía vídeo, o sea, como que tira mucho de mi ordenador y entonces le falta potencia. Bueno, que os decía, ahí el examinador le está explicando, ¿no? Pues que si está la ficha azul hacia arriba y la amarilla hacia la derecha, si después él pone una amarilla hacia abajo, pues ¿cuál pondría ella, no? Primero el examinador se lo explica, él lo pone y después en este caso la niña, pues lo volvería a poner siendo la correspondiente. Si veis, aquí le explicaría que si esta va con la que hay abajo, ¿con cuál iría la otra? Es decir, en este caso tiene que elegir cuál de esas figuras, cuál de esas fichas se colocaría, ¿no? Se situaría en esa situación, en esa ranura. Como veis, cuando la tarea se va complicando, ya no solamente tengo que poner una de las fichas, sino que tengo que ir completando, en este caso, la secuencia. Tengo que ver cuál es la analogía que sigue esa secuencia y ir completando la secuencia correcta, teniendo en cuenta pues, la analogía en que se parecen la primera de las casillas, de las figuras. Pasamos a otro. La de orden secuencial es una progresión lógica, ¿vale? De la imagen y el niño tiene que colocar la figura o el bloque en el orden correcto según la secuencia. Van a hacer siempre secuencias progresivas y lo que tiene que hacer es seleccionar cuál es el correcto según esa secuencia. La regla de terminación son 7 errores consecutivos, si hace falta el cuadernillo, las figuras geométricas y los bloques. ¿Funciones implicadas? Bueno, pues la capacidad para identificación y completar una secuencia de progresión lógica, o sea, lo que vamos a ver es razonamiento lógico, razonamiento inductivo, ¿no? La relación entre los estímulos y la capacidad de abstracción y generación de reglas en base a una seriación. Si quieres... Bueno, ahí veis una imagen de ejemplo, vale. Pero bueno, creo que en el vídeo siempre se ve mejor. Yo creo que cuando cargas el vídeo es cuando a mí se me va la voz. Cuando a ti te perdemos, sí. Habéis visto, ¿no? Pues qué es lo que ve, en este caso la niña, y cuál sería, ¿no? Pues dónde habría que colocar los siguientes estímulos. Siguiendo ese orden, esa seriación, pues dónde irían ubicados los estímulos. En este caso, vais a ver qué es lo que ocurre si la niña se equivoca. En ese caso, se le vuelve a corregir, se le vuelve a explicar y lo que hace es que se corrige y se pone cuál es la respuesta correcta y se le vuelve a dar otra oportunidad, así hasta 3 oportunidades, para que comprenda correctamente la instrucción de la tarea. En este caso, bueno, pues ya lo hace de forma correcta. Y bueno, creo que así podéis ver en qué consiste. Si quieres pasamos a otra. A otra prueba. A otra prueba para, bueno, porque creo que ya se ha visto, son seriaciones y donde aparece el cuadradito con líneas discontinuas, donde tiene que poner las tarjetas que irían en ese hueco en la seriación. La prueba 5 de patrones visuales, que sería la prueba opcional, se compone, digamos, a su vez de dos pruebas. En el ITRR
estaba dividido en estas dos subpruebas y en el ítem 3 lo que se ha hecho es unificarse de tal forma que una de ellas se aplica de 3 a 5 años, que es lo que era emparejamiento, y a partir de 6 años lo que se aplica es lo que antes era patrones repetidos. Entonces vamos a verlas, aunque veréis que en función de la edad del niño va a ser una u otra. En niños de 3 a 5 años lo que tiene que hacer es emparejar, ¿no? Consiste en discriminar y emparejar los estímulos visuales, ¿no? Seleccionar los bloques de respuesta o bien las figuras geométricas y asociarlas con el atril. Como veis ahí, pues en la imagen lo que tiene que hacer es, se le dan los estímulos y emparejarlos. Pues el círculo amarillo con el círculo amarillo, el cuadrado azul con el cuadrado azul. Esta tarea termina bien si hay 5 errores consecutivos o en el ítem 11, es decir, a partir de 5 años paramos la prueba. ¿Qué funciones están implicadas en esta tarea? Pues la visualización, el emparejamiento visoperceptivo, teniendo en cuenta que eliminamos la parte de memoria, agudeza perceptiva, atención al detalle y la capacidad, digamos, de observación y contraste visual. Para niños más mayores o adolescentes o adultos, a partir de 6 años, la tarea de patrones visuales es lo que antes era patrones repetidos. Aquí lo que tiene que hacer es completar la porción que falta en la secuencia, posicionando el bloque en el espacio que corresponde. Como veis ahí tenéis una línea, entonces tiene que identificar cuál de las tarjetas que habría abajo iría en esa posición. La regla de terminación serían 6 errores consecutivos. ¿Y qué funciones están implicadas? El razonamiento deductivo, la seriación, la generatividad de respuesta. Vemos que tiene mucha correlación con los ítems de completar figuras de Raven y también razonamiento inductivo. Si quieres, vemos en el vídeo para que veáis cómo es o cómo es esa expresión del examinador, cómo explica la prueba y, bueno, pues cómo se hace. En este caso, tiene que elegir. Es decir, con las figuras de antes no es que las sitúe, es que tiene que elegir entre las opciones que se le dan cuál sería la correcta. Y una vez que hace correctamente el ítem de práctica, se va siguiendo. Bueno, yo creo que con esto os podéis hacer una idea de en qué consiste la prueba. Cada vez va a ir incrementándose la dificultad y los patrones, ¿no?, van a ser cada vez más complejos. Pues ahora vamos a continuar con las siguientes 5 pruebas, que son las de atención y memoria. Vamos a comenzar con la prueba 6, atención sostenida, en la que consiste en el que el sujeto tiene que ir tachando todas las imágenes que le sean posibles, que sean idénticas a la imagen superior, que es el modelo. Los materiales que se necesita serían igualmente el cuadernillo de respuestas, aquí sí el cronómetro porque es con tiempo y un rotulador para ir tachando. La regla de terminación en este caso sería cuando finalice el tiempo que se da. Y por otra, las funciones implicadas son las de búsqueda, atención visual prolongada, atención a los detalles, el nivel de alerta, escáner visual, método de organización y elaboración y la negligencia visual. Vamos a ver el vídeo para entenderlo bien. Estos de aquí serían, primero se mostrarían como los ítems de práctica y como siempre el evaluador le enseña qué es lo que tiene que hacer. Y le está diciendo que es
buscar los cuadrados y tacharlos. Y ahora, como siempre, comprobamos que ha entendido en qué se basa la tarea que tiene que hacer. Cuando vemos que ha entendido el ítem de práctica, pasaría al siguiente. Le avisa al sujeto de que tiene tiempo y de que lo tiene que hacer rápido. Y aquí tenemos a la niña tachando todo. También se puede ver, como siempre, que los ítems mayores, los ítems de números más elevados, se va complicando la cosa. Aquí no se, mira, aquí se ve bien, como aquí es muchísimo más complicado. Tiene 60 segundos para buscar esta combinación de figuras geométricas. Vamos a continuar. La siguiente prueba sería la 7, memoria hacia adelante, que consiste en que el sujeto tiene unas imágenes y debe ir señalándolas en el mismo orden que lo ha hecho el evaluador. Luego en el vídeo lo entenderéis mejor. También igual los materiales del cuadernillo de estímulos, y aquí sí que la regla de terminación son 6 secuencias, como son secuencias de ir señalando imágenes, 6 secuencias incorrectas. Separaría la prueba. Las funciones aquí implicadas serían la memoria secuencial, atención sostenida y organización. Vamos a ver el vídeo. Aquí por la edad, el ítem de inicio es uno que ya contiene 6 dibujos diferentes. Como siempre, empezamos por el ítem de práctica. Y ya comenzaríamos con el resto. ¿Veis que en principio parece como complicado explicar las cosas con gestos, pero luego al final se entiende genial? Y como siempre se empieza con ítems, solo combinaciones de un número menor de dibujos y se termina con más. Vamos a ver, por ejemplo, por aquí cómo va la cosa. Ya tiene un total de 8 dibujos a los que se pueden hacer diferentes combinaciones, diferentes secuencias. Y el evaluador, mientras, en su cuadernillo de registro va puntuando si se realizan bien o mal la secuencia. Después tendríamos la prueba 8, atención dividida. Aquí el evaluado tiene que realizar 2 tareas de manera simultánea. Una de ellas sería colocar los discos de colores en su contenedor correspondiente, los discos amarillos en el contenedor amarillo y los discos rojos en el contenedor rojo. A la vez que el evaluador, que tiene un taco de cartas con figuras geométricas, va pasando las cartas y cuando aparezca una carta con un triángulo rojo, el evaluador tiene que dar un golpe a la carta. Aquí lo que se utilizan son los contenedores, los discos y las tarjetas con las figuras geométricas. Las funciones implicadas serían memoria de trabajo, atención a estímulos simultáneos, flexibilidad, estilo de organización y control e inhibición de impulsos. La regla de terminación aquí, que no lo he dicho antes, es solamente cuando el evaluador presente la última tarjeta. Como tiene un taco, pues cuando acabe la última tarjeta ya se acaba la prueba y ya no puede seguir metiendo discos en sus contenedores. Vamos a ver aquí el vídeo que deja más claro cuál es el funcionamiento.
El vídeo también lleva su propio ritmo, casi como tú, Natalia. Se pesan mucho los vídeos. Aquí vemos al evaluador explicándole qué es lo que tiene que hacer. Le ha dicho, esta es la primera tarea. Le dice que lo tiene que hacer deprisa, que es importante el tiempo. Y ahora le explica la segunda tarea. Luego le dice, yo creo que con esto, que vamos a ir un poco más veloces, yo creo que con esto ya se entiende más o menos cómo se van explicando las cosas. Ahora dice que lo tiene que hacer, que la tercera tarea es hacerlo todo simultáneamente. Esta tiene su complicación, esta tarea, a mí me lo parece. Luego tendríamos la prueba 9, que es memoria inversa, en la que el sujeto tiene que señalar, es parecida a la anterior, pero el sujeto ahora tiene que señalar las imágenes en el orden inverso a como lo ha ido haciendo el evaluador. Con el cuadernillo de estímulos, igual se termina la prueba cuando ya tienes 6 secuencias incorrectas y las funciones implicadas aquí serían memoria secuencial inversa, la flexibilidad cognitiva, muy importante, memoria de trabajo, atención sostenida y organización. Vamos a ver solamente el ítem de muestra del vídeo, el de práctica. Que como siempre aquí empieza con 3, pero los ítems finales se complican bastante. Y ahora ya aquí se valora si lo ha entendido. Fenomenal. Pues seguimos. Y vuelve a hacer lo mismo. Aquí pasa a tener una cantidad muy grande de secuencias que se pueden hacer. Y pasaríamos a la última prueba, que es Struct no verbal. Aquí el evaluado tiene que tachar todas las imágenes posibles que sean exactamente iguales a la imagen modelo que aparece aquí en la parte izquierda. Hay dos pruebas, que serían la de color congruente, en la que la imagen modelo, los dos círculos que componen la imagen son del mismo color, y otra que sería color incongruente, en el que los círculos son de diferente color. Aquí tiene que utilizar el cuadernillo de respuestas que habíamos utilizado antes para la atención sostenida, y un rotulador y el cronómetro, porque tiene regla de terminación, que es cuando se acabe el tiempo. Aquí las funciones implicadas serían control cognitivo, inhibición de impulsos, resistencia a la interferencia, atención selectiva y flexibilidad cognitiva. De este yo creo que vamos a ir pasando el vídeo, ¿no? Porque estamos aquí un poco justos. Sí, simplemente es tachar, porque es igual, así que... Sí. Y pasaríamos a la última parte, que sería la escala de observación. Esto se trata de una escala que se completa al final de la evaluación por el examinador y tiene que ir valorando en una escala Likert de 0 a 3 puntos una serie de ítems relacionados con el comportamiento del evaluado durante la administración de la batería. Los 8 dominios que hay que valorar serían estos que veis aquí, y aquí os he puesto un ejemplo, a ver si puedo, muy bien, ahora ya veo. Del nivel de actividad, por ejemplo, que sería, pues, que el examinador tendría que ir valorando de 0 a 3
si ha sido capaz de concentrarse estando quieto y sin mirar alrededor, si mantiene un nivel de actividad apropiado que no aumenta. Es una escala mucho más cualitativa que las anteriores. Pues vamos a ver la corrección y la interpretación, ¿vale? Cómo se corrige, qué puntuaciones nos daría. Y bueno, señalar que lo que vamos a hacer a lo largo de toda la prueba es ir asignando un punto por cada una de las respuestas correctas que tenga el niño, o bueno, el sujeto. Entonces, como veis ahí, lo que vamos a ir marcando es cada una de las respuestas correctas, señalaríamos con un círculo y puntuaríamos pues con un 1. Pero no vamos a, la puntuación no es por secuencia correcta un punto, sino por respuesta correcta un punto. Eso es importante señalarlo para irlo marcando en el cuadernillo de registro, en el cuadernillo de respuesta, y después lo que vamos a hacer es todas esas puntuaciones pasarlas al programa informático. Veis aquí que podéis hacer la puntuación, la suma, pero en realidad lo que vamos a hacer es pasar cada una de las puntuaciones que obtenemos, que hemos recogido en el cuadernillo, a la aplicación informática. Aquí tenéis, no todas las pruebas son de respuestas correctas. Hemos visto que hay algunas que llevan tiempo, pero aún así también se puntúa con cada respuesta, cada acierto. Hay algunas respuestas que también recogen el número de errores. Entonces, en ese caso, pues anotaríamos cuántos errores o cuántos ceros ha tenido en esa prueba. Pero como os decía antes, todos los resultados, todas las puntuaciones brutas, las puntuaciones que obtenemos, vamos a pasarlas a el software de autocorrección, que está incluido dentro de la mochila que os explicaba al principio Irene, y lo que va a hacer ese programa informático, una vez transferidas esas puntuaciones, es darnos una puntuación escalar estandarizada, ¿vale? Una puntuación escalar de media 10 y desviación típica 3. En función de eso, podremos considerar si la puntuación del individuo es normal, normal alta, normal baja, alta, baja, muy alta o muy baja, ¿no? Dependiendo, bueno, pues de la campana de Gauss. Además de estas puntuaciones escalares, también se transforma en percentiles, que muchas veces pueden ser más cómodas a la hora de buscar equivalencias en cada una de las escalas, y esas puntuaciones se van también a convertir, ¿no? Haciendo el sumatorio de las escalas correspondientes en índices compuestos. Serán índices de media 10, desviación típica 15. Además de esas puntuaciones, el test Later nos permite tener un perfil de crecimiento que veremos ahora a continuación, y comentaros que el intervalo de confianza está calculado con un 95%, ¿vale? Es algo que se puede controlar o que se puede poner con mayor o menor especificidad, pero es, digamos, lo que viene por defecto y lo que nosotros utilizamos. Una vez obtenidas, bueno, ¿cómo saldría? Ahora vemos un ejemplo de cómo serían las gráficas, también nos da, por supuesto, las puntuaciones, pero quiero que veáis cómo vamos a interpretar los resultados. Por supuesto, nos vamos a basar en cada una de qué es lo que evalúa cada una de las subpruebas, cada uno de los índices, pero para la interpretación vamos a seguir este protocolo, ¿vale? Primero vamos a interpretar la puntuación de cociente intelectual no verbal como medida de habilidad intelectual general. Después, lo que haremos será observar cómo son las puntuaciones de crecimiento y vamos a ver dónde aparecen las dificultades, cuál es la estimación de crecimiento y desarrollo de ese niño, porque podemos ver que, analizando esto, que las dificultades pueden aparecer más bien en la comprensión de las instrucciones y que después ha conseguido ítems de una edad incluso superior a la suya, pero la puntuación escalar que nos da sea más baja por eso. Después analizaremos las puntuaciones compuestas, que son medidas de habilidad, tanto de la memoria no verbal como de la velocidad de procesamiento, dentro de esa batería, ¿no?, de atención y memoria. Una vez analizados esos índices, tanto el CI no verbal como las puntuaciones compuestas, es cuando pasaremos a interpretar las puntuaciones escalares de cada una de las pruebas. Vamos a ir viendo dentro de esas habilidades o procesos específicos y después qué diferencias hay entre cada una de ellas. ¿Cuáles son los puntos
como son los errores en la atención sostenida, la atención debida correcta o incorrecta, el Stroop verbal, el Stroop no verbal congruente o incongruente, es decir, nos va a aportar diferentes medidas, diferentes puntuaciones que serán complementarias. Y por último, lo que vamos a interpretar es esa escala socioemocional para ver, bueno, pues las puntuaciones obtenidas en esos ámbitos cognitivo-social y de emociones, ¿no? Emocional y de regulación. En las siguientes diapositivas veis un ejemplo de gráfica y siempre pasaríamos de interpretar lo primero el CI no verbal, después el perfil de crecimiento, que lo vamos a ver a continuación porque aquí no me entraba, memoria no verbal, velocidad de procesamiento, después las puntuaciones como son en cada una de las pruebas, puntos fuertes y puntos débiles, las puntuaciones complementarias, que las tenéis arriba a la derecha, y por último la escala socioemocional y de regulación. Pasa si quieres que veamos, aquí es donde tenéis un informe de crecimiento, nos va a ir dando las puntuaciones, cuál sería, digamos, su puntuación de crecimiento, que van a ser puntuaciones entre 385 y 560 más o menos, y lo que van a hacer es darnos una edad equivalente. Veis arriba que estaría la equivalencia de edad entre los 3 y los 20 años, por encima o por debajo simplemente se indica que sería inferior a 3 años o superior a 20 años y 11 meses. Pero algo que me parece muy significativo y que nos da mucha información, y al principio os decíamos que era muy útil para ver cuál era la evolución del niño, es que nos va permitiendo ver dentro de cada una de las pruebas, cada uno de los ítems, a qué edad más o menos es normal, ¿no? Dentro de la media, responder adecuadamente cada uno de los ítems. Es decir, a qué edades se va consiguiendo, nos permite, sería como normal, ir teniendo esa evolución, ir consiguiendo respuestas correctas en esa prueba. De tal modo que podemos ir viendo la evolución de ese niño y también cómo ha sido su patrón de respuesta. Porque podemos ver que las primeras puntuaciones quizá no han sido correctas, pero después ha comprendido correctamente la tarea. Y eso, ¿no?, es información cualitativa que nos va a permitir obtener un perfil más adecuado, en este caso, de nuestro examinado. Entonces, bueno, en conclusión, para que quede tiempo para dudas, es una prueba que es un test no verbal, es decir, nos permite una evaluación no verbal del cociente intelectual. Espero que hayáis visto cómo, aunque nosotros intentemos explicar cada una de las pruebas, cuando habéis visto los vídeos, es cuando se ha quedado mucho más claro, es decir, la parte no verbal, la parte visual y cómo nos expliquemos y cómo nos expresemos es fundamental. Y muchas veces tenemos la sensación de que no es posible hacer eso, no es posible explicar una prueba sin hablar. Y creo que esperamos haberos demostrado que no es así, que es un test que, por supuesto, está validado y que realmente se hace entender mucho mejor de lo que la gente se espera. Además, no solamente nos permite ver como constructo cognitivo inteligencia, sino evaluar y ver dificultades en procesos de atención y de memoria, destacar su amplio rango de edad, ya que normalmente las pruebas que tenemos no recogen un espectro tan amplio. Destacar, por supuesto, corrección así informatizada, lo cual nos facilita mucho poder corregirlo, etcétera. Y bueno, pues que es una herramienta muy útil para hacer múltiples diagnósticos diferenciales, tanto de déficit cognitivo, discapacidad intelectual, problemas auditivos, trastornos del lenguaje, autismo, daño cerebral adquirido, parálisis cerebral, trastornos de aprendizaje, por supuesto, TDAH, y además el hecho de que sea libre de idioma, cultura, etcétera, hace que sea una herramienta, en nuestra opinión, muy potente y muy competitiva. Así que bueno, si queréis pasamos a la ronda de preguntas. Nos hemos colado un pelín, pero bueno. Muy bien, muchas gracias, Irene y Natalia. Ha sido, la verdad es que la exposición muy, muy, muy clara. Y bueno, como decías al final, ¿no? Yo creo que se ha evidenciado que es una prueba que a priori
tiene esa sensación, ¿no? De complicado va a ser, ¿no? Y realmente es muy útil, ¿no? Sobre todo para determinado tipo de población que a veces nos encontramos con el problema del lenguaje, ¿no? Así que nada, muy bien explicado, gracias por vuestra exposición. Y bueno, vamos con las preguntas, ¿vale? Aquí, bueno, lo primero es, hemos tenido, sí, es verdad, problemas de audio. En momentos determinados Natalia se ha cortado y bueno, pues quizás en momentos algunos menos clave y otros más claves, ¿no? Pero bueno, tendremos la webinar, la pondremos a disposición de todos para que la podáis volver a ver y disculpad el problema de la conexión. Luego, nos preguntan, ¿el manejo de la batería es de uso internacional y en qué países está avalada? Una de las preguntas. Vale, pues mira, es una batería de uso internacional. Está, no sé si avalada te refieres a adaptada a esos países. Es una batería de origen, bueno, ahí en inglés, pero al final la adaptación siempre es lingüística de cara al examinador. Es decir, al tratarse una materia no verbal, la población, lo que hablamos es que se trata de una población semejante. Sí que es cierto que en ciertas culturas, etcétera, o ciertos países, pues podríamos, bueno, pues ver diferentes características, pero es una batería que está adaptada lingüísticamente a diferentes culturas, al castellano, bueno, al español y al chileno, está en italiano y en inglés. Y bueno, hay adaptaciones con población, pues tanto inglés, de habla inglesa como de habla hispanohablante. Muy No bien. sé si con eso respondo a la pregunta. Yo creo que sí, Natalia, gracias. Luego nos pregunta Andrea si el informe que arroja el programa es cuantitativo únicamente o también es cualitativo. El informe que arroja el programa es solamente cuantitativo porque es sobre las puntuaciones. Luego ya las interpretaciones que tú puedes hacer ya sí que son cualitativas, que es necesario que des como esa parte cualitativa. Por eso tiene mucha importancia todas las anotaciones, todas las funciones que están implicadas en cada tarea. Perfecto. Nos pregunta Vive, ¿cuánto de porcentaje de efectividad tiene? ¿Tenemos ese dato? Efectividad, no sé a qué se refiere. O sea, sí, porcentaje de efectividad quizás es que es un tema de habilidad o... Sí, claro, no Es un tema más psicométrico, que igual se nos escapa. Igual que, sí, pero claro, también porcentaje de efectividad, quizás que es, pues no sé, una forma de decir lo mismo, pero que nosotros no entendemos. O sea, que si lo puedes, por favor, especificar, Jaidive, por favor, te lo agradecemos. En todo caso, si es fiabilidad, va a ser un dato que, bueno, ya es más técnico y estaría dentro del manual. Entonces, bueno, quizás se refiere a fiabilidad y validez, nos especifica Carolina. Claro, ahí no sabría decirle como la correlación que tiene con otras pruebas o los índices que tiene. O sea, desde luego es un test que tiene un largo recorrido, que ha sido, bueno, pues adaptado, etcétera. Es decir, que al final tanto la fiabilidad como la validez es un test fiable y válido. Pero no sé decirle como qué porcentaje o tal, son temas un poco más técnicos. Exacto, no, ahora mismo no lo tenemos, pero vamos, que aparece en el manual en su capítulo respectivo seguro. Sí. No, como dice Natalia, es una prueba de mucho recorrido, ¿no? Ya llevan en el mercado muchísimos años y respecto a la fiabilidad y validez, eso es garantía, ¿no? El tema es que no tenemos el dato, sentimos no tener el dato. Jaidive, perdón. Bien, pues por aquí, bueno, dice, ¿se puede acceder a la grabación después del curso? Sí, porque lo vamos a subir a YouTube, os lo mandaremos a todos para que tengáis la grabación, el enlace,
O sea que va a estar en abierto para que lo podáis ver, porque es verdad que una vez que ya adquieres la prueba, viene muy bien esta webinar para ir haciendo ese repaso de prueba a prueba, de cómo se aplica y demás. O sea que sí que lo tendréis en abierto. Por aquí, Natalia, antes, bueno, de todas estas preguntas, os felicitan, que realmente la prueba es excelente, que es muy buena, que les ha gustado mucho, ¿vale? Y nada, pues reiterando un poco lo que os decía antes, que es que realmente ha sido muy práctico, muy útil y nada, pues muchas gracias a las dos, gracias a todos, no solamente gente de Colombia, sino también de México, de otros países, de España, pues bueno, muchas gracias a todos, fenomenal. Y nada, Natalia e Irene, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias también a todos por haber pasado este ratito. Espero que os hayamos aclarado un poco en qué consiste el later y os haya gustado. Fenomenal. Muy bien, pues nada, un saludo a todos. Cualquier duda, pues ya sabéis que podéis contactar. Eso es, con Yunti, bien Yunti en España, Yunti en Colombia, lo que necesitéis, pues aquí estamos. Muy bien, pues nada, un saludo a todos. Buena tarde y buena mañana. Chao, chao, chao.